estáis? Hoy quiero enseñaros 3 movimientos de caballo brillantes que han marcado la historia del ajedrez. Como bien sabéis, el caballo es considerada la pieza más sorpresiva en ajedrez, al contar con la habilidad especial de poder saltar otras piezas. Además, un caballo en el centro controla muchísimas casillas, así que se vuelve muy peligroso. ¡No! Se me ha olvidado el caballo en la casilla de 4, voy a tener que volver a repetirlo. ¡Vamos con la primera posición! Esta primera posición es sacada de una partida de Rashid Nefmedinov, jugador ruso del siglo XX, considerado para muchos a día de hoy uno de los jugadores más agresivos de toda la historia, si no el que más. Su rival acaba de realizar la captura dama por D5 y en estos momentos deberíamos preguntarnos ¿qué amenazarían las blancas tras la jugada enroque? Que fue precisamente como continúa aquí el jugador ruso. Si por ejemplo las negras realizasen una jugada innecesaria como A5, que no cambia prácticamente nada la posición, la jugada fortísima con la que cuentan aquí las blancas sería alfil C4. Esta es la amenaza principal de las blancas que arruinarían completamente la posición de las negras. Por supuesto, si las negras retiran su dama, sencillamente tras torre por F7 estarían entrando con todas sus piezas y la posición de las negras estaría completamente perdida. Y si continúan capturando el alfil, la táctica oculta que existe en esta posición se trata de caballo E6, un sacrificio de caballo espectacular que deja paso a la dama para dar el golpe de gracia en la última fila. Si aquí las negras continúan retirando su rey hacia la casilla G8 o E8, dama D8 también sería posible gracias a que el caballo, bien situado en territorio enemigo, apoya esta entrada de la dama. Y es que aquí es donde vemos, jaquetones, el potencial del caballo en el centro del tablero. Fijaos que desde D4 controla muchísimos saltos y por lo tanto, siendo una pieza tan sorpresiva, debemos tener muchísimo cuidado con las posibles amenazas y golpes tácticos que pueden existir en este tipo de posiciones. Así que cuando uno de vuestros rivales cuente con un caballo en el centro o cerca de vuestro rey, poned las alarmas. Bien, el rival se dio cuenta, por supuesto, de la amenaza principal alfil C4, que no era fácil de ver, y continuó con la jugada alfil por E5. ¿Por qué dama por E5 no es una jugada útil tampoco? Porque existe de nuevo la táctica caballo E6 y estaríamos dando de nuevo el mismo jaque mate en la última fila. Por lo que alfil por E5 parece una jugada con bastante sentido, ya que el objetivo de las negras es tratar de tomar la iniciativa creando una amenaza directa sobre el caballo del centro, y si aquí el blanco, por ejemplo, continúa con una jugada tranquila como C3, estarían perdiendo material tras alfil por D4. Bueno, no perderían material precisamente por la recaptura dama por D4, pero sí que conseguirían aliviar un poco su posición. Pero es que, jaquetones, después de alfil por E5, fijaos qué secuencia tan increíble encuentra aquí el jugador ruso. Alfil H6 jaque, rey G8 por parte de las negras, y ahora viene una jugada increíble que de nuevo demuestra la habilidad del caballo. Caballo F5, otro sacrificio impresionante que crea una doble amenaza imparable en la posición. La primera sería, por supuesto, capturar la dama, y la segunda, dar un jaque mate de asfixia en el punto E7. El caballo situado en E7 ataca al rey y el alfil es el encargado de controlar las casillas de huida. Por lo que aquí, las negras ya se encuentran en una situación completamente perdida. Y podríais pensar, bueno rey, ¿y si ahora las negras dan un jaque en C5, por ejemplo, no se librarían de esta situación? Pues no, porque sencillamente tras alfil E3, la posición de las negras sigue estando perdida. El único recurso con el que cuentan es sacrificar su dama y por lo tanto no podrían salvar su posición. Vamos a ver también una posible continuación que se podría haber dado en la partida si en lugar de alfil por E5 las negras hubiesen decidido continuar con rey G8. El problema con el que cuentan aquí las negras es que es ahora el alfil de casillas blancas quien crea muchísimos problemas en la posición del rey negro. Fijaos, alfil E8 creando una amenaza directa sobre el punto F7 y fijaos qué combinación de jaque mate tan bonita seguramente habría calculado aquí también Nefmedinov. Tras alfil E6, una jugada natural para defender el punto débil F7, vendría de nuevo el fortísimo salto de caballo hacia E6, eliminando a la principal pieza defensora de las negras, y dama por D1 no sería posible, de nuevo por el jaque mate alfil por F7. Por lo que las blancas
estarían completamente ganadas después de caballo por E6 y el negro, en este caso, no encontró defensa. Una partida impresionante por parte de Rashid Mehdinov, y vamos ahora con la segunda posición, que es sacada de una partida de Anatoly Karpov. Seguramente todos los conozcáis ya, se trata del segundo campeón mundial y para muchos considerado uno de los mejores ajedrecistas de la historia. Pues en esta partida las cosas no le iban muy bien. Karpov cuenta con piezas blancas y fijaos que tras la jugada caballo por G2 por parte de su rival, el módulo de análisis otorga a las negras una ventaja decisiva. Las negras cuentan con una pieza de ventaja y no solo eso, sino que además el rey blanco está muy vulnerable. Karpov decidió continuar con torre por G7 tratando de buscar algún tipo de contrajuego contra el rey enemigo, pero tras rey por G7 la realidad es que las negras no tienen ningún problema. Pero fijaos en este caballo situado en E2, cómo va a crear problemas a las negras. Caballo G3, creamos un ataque sobre la dama, dama A8 para mantener defendido al caballo situado en G2 y de momento las negras siguen manteniendo una ventaja decisiva. Dama C7 jaque, las negras decidieron continuar con rey H8, realmente no parece que haya mucho peligro en la posición, ¿verdad, jaquetones? Torre D7, las blancas tratan de presionar, pero tras caballo F8, la realidad es que parece que las negras han conseguido salvar su posición. No, las blancas no pueden progresar con la jugada torre D7, las negras están amenazando caballo por D7, y si aquí, en este caso, el rival de Karpov, Istvan Som, decidiese continuar con una jugada de mejora como torre F7, sencillamente tras caballo H4, las negras lograrían ganar la partida, debido a que le faltarían muchos tiempos para seguir atacando al rey enemigo. Por lo que tras caballo F8 parece que las negras han solucionado sus problemas, ¿verdad? Pues se trata de un grave error. Las negras estaban completamente ganadas y tras caballo F8, fijaos qué impresionante sacrificio de caballo logró encontrar aquí Karpov para ganar la partida. Única combinación ganadora para dar la vuelta a un resultado que era claramente desfavorable para Karpov. Caballo F5. ¿Y cuál es la idea de esta jugada? Rey, no la entiendo. ¿Qué sentido tiene si ahora las negras podrían sencillamente continuar capturando el caballo? O seguir con el plan anterior, ¿verdad? Caballo F4 para crear la amenaza de jaque mate. Pues ninguna de estas jugadas funcionan. Y vamos a ver por qué. Lo primero que vamos a calcular es qué ocurre si las negras continúan capturando el caballo. La idea de Karpov era continuar activando su dama a través de la columna abierta H, dama H2, jugada fortísima, y ahora las negras no tienen otra que rendirse porque no pueden evitar la amenaza de jaque mate sobre el punto G7. Fijaos, rey G8, dama G3, rey H8 y dama G7, jaque mate, y qué duro es el ajedrez. Una partida completamente ganada contra un campeón mundial de la talla de Karpov, y debido a esta fuerte táctica de caballo, acabó perdiendo la partida. Si, por ejemplo, las negras decidiesen continuar aquí con una jugada como caballo F4 para tratar de contraatacar creando una amenaza de jaque mate y bloqueando la diagonal a la dama enemiga, sencillamente tras torre H7, las blancas sacrifican su torre para habilitar la casilla G7 a la dama y por lo tanto el jaque mate es imparable. 1-0. Vamos a por el tercer ejemplo, que en este caso es sacado de una partida entre Peter Petrovich contra Alexander Alekhine. Era el cuarto campeón mundial quien contaba con piezas negras y Alexander Alekhine, como bien sabéis, para muchos era considerado también como uno de los ajedrecistas más grandes de todos los tiempos. De hecho, a día de hoy, muchos jugadores actuales lo incluyen dentro de la lista de los 10 mejores jugadores de la historia. Pues en esta posición era Alexander Alekhine quien había realizado la jugada alfil G4 para clavar al caballo de E2 que defiende el peón aislado de D4. La idea era seguir presionando y activar su torre a través de la columna abierta. F3 por parte de su rival, y aquí sencillamente Alexander Alekhine decidió continuar retrocediendo con su alfil. Caballo E3 por parte de las blancas, tratando de buscar un poco de simplificación en la posición, y fijaos qué remate tan bonito comienza aquí Alekhine. La posición, aunque no lo parezca, ya es de ventaja decisiva para las negras, pero claro, tienen que ser muy precisas y no es fácil encontrar todas las jugadas que realizó aquí el cuarto campeón mundial. Fijaos, dama A5 jaque,
rey F2 por parte del blanco, caballo de B4 y esta jugada tiene un veneno impresionante. Su idea, por supuesto, es amenazar el salto de caballo hacia D3 y fijaos cómo ya el caballo toma un protagonismo importantísimo en la posición. Caballo por F5 por parte de su rival, una jugada inteligente y muy humana tratando de eliminar ese alfil que está muy activo en la diagonal que pasa por el centro y no solo eso, sino que también apoya el salto de caballo hacia D3. Dama por F5 por parte de Alekhine, buscando también el salto del caballo, y tras G4, fijaos que ahora caballo D3 no parece una buena jugada, porque las negras, podrían tener algunos problemas después de una retirada como rey G1, ¿verdad? Ese caballo situado en D3 podría quedar indefenso tras una retirada de dama natural hacia B5, después de A4, podrían sufrir las consecuencias. Pero es que lo que había calculado Alekhine es realmente impresionante. Fijaos, caballo de 3 jaque, rey G3, y en este momento, jaquetones, cualquier humano hubiese continuado con una jugada como alfil E5 o dama B5. Desde luego, dama B5 es la jugada más humana, es la segunda opción del módulo de análisis, con el objetivo de mantener defendido su caballo. Las negras aún así seguirían manteniendo una buena posición, pero los módulos de análisis consideran que la posición es de igualdad. Un poquito mejor para las negras, pero sin mucho más que hacer. Fijaos qué remate tan espectacular realiza aquí Alekhine con la jugada caballo por D4, sacrificando su dama, pero jaquetones, estos caballos situados en territorio enemigo suponen un problema enorme para la posición del rey blanco, que como veis está muy vulnerable. Si aquí las blancas deciden no capturar la dama y continúan con una jugada como caballo por D4, realmente no tendría mucho sentido, ya que después de alfil E5, la posición ya está completamente perdida para las blancas. Después de una jugada como rey H3, continuaríamos con caballo F2 y tras rey H4, una jugada como alfil F6 también sería suficiente para ganar la partida. Por lo que aquí su rival decidió continuar, por supuesto, con la variante forzada G por Fq5, pero es que la combinación ganadora es realmente bonita. Caballo por F5 jaque, única jugada rey G4, debido a que rey H3 ya no funcionaría por caballo F2 jaque mate, H5 por parte de las negras, rey G5 de nuevo no funcionaría por alfil F6 jaque mate, la partida continuó con rey H3. Y después de caballo F2, Alekhine logró dibujar este increíble jaque mate en el tablero con la ayuda de sus dos caballos y con un sacrificio de dama incluido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, jaquetones. Espero que esta noche no tengáis pesadillas con caballos de ajedrez y dejadme en los comentarios cuál os ha parecido la posición, el sacrificio más impresionante de todos. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!